Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Para mí es un gozo nuevamente estar en esta semana con usted transmitiéndole desde Lima, Perú. Continuamos con el estudio del manual de Ven Sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En esta semana correspondiente desde el lunes 27 de mayo hasta el 2 de junio nos corresponde estudiar del libro de Mormón Mosiah, capítulo del 25 al 28. El título para esta semana es Se llamaban el pueblo de Dios. Muy bien, como introducción tenemos, después de vivir en lugares separados durante casi 3 generaciones, los nefitas eran un solo pueblo nuevamente. El pueblo de Limi, el de Alma y el de Mosiah, e incluso el pueblo de Zarahemla, que no eran descendientes de Nefi. ¿Sí? El pueblo de Zarahemla era descendiente de Mulek, ¿sí? Que habían venido aproximadamente en el año 597, aproximadamente, desde la tierra de Jerusalén, el hijo del rey Sedequías. De acuerdo al Antiguo Testamento, Sedequías había perdido a todos sus hijos fueron asesinados. Pero al parecer, de acuerdo al libro Mormón, uno de sus hijos fue traído a este continente americano, fue salvo, de seguro por la mano de Dios. Muy bien, continuamos. Entonces dice, ahora eran contados entre los nefitas. ¿Quiénes eran contados entre los nefitas? El pueblo de Zarahemla, los descendientes de Mulek. Muchos de ellos desearon hacerse miembros de la iglesia del Señor, como lo había hecho el pueblo de Alma. Así que todos los que deseaban tomar sobre sí el nombre de Cristo fueron bautizados y se llamaban el pueblo de Dios. Muchos de ellos desearon hacerse miembros de la iglesia del Señor, como lo había hecho el pueblo de Alma. Así que todos los que deseaban tomar sobre sí el nombre de Cristo fueron bautizados y se llamaban el pueblo de Dios. Justo título de esta semana. Tras años de conflicto y cautividad, parecía que los nefitas finalmente disfrutarían de un periodo de paz. Sin embargo, poco después las personas no creyentes comenzaron a perseguir a los santos. Lo más doloroso de ello era que muchos de esos incrédulos eran hijos de los creyentes, los de la nueva generación, entre quienes se hallaban los hijos de Mosiah y un hijo de Alma. El relato habla de la milagrosa visita de un ángel. Sin embargo, el verdadero milagro del relato no es la aparición de ángeles a hijos descarriados. La conversión es un milagro que de una u otra forma debe producirse en todos nosotros. Muy bien, estudiaremos el día de hoy 2 principios o 2 verdades. Puedo ayudar a los demás a venir a Jesucristo. Estudiaremos Mosiah capítulo 26 de los versículos del 1 al 6. La conversión es personal. No se puede transmitir a nuestros hijos como una herencia. Mientras leamos Mosiah 26 de los versículos del 1 al 6, tengamos presente la siguiente pregunta. ¿Qué retos enfrentó Alma con la nueva generación? Veamos. Y aconteció que había muchos de la nueva generación que no pudieron entender las palabras del rey Benjamín, pues eran niños pequeños en la ocasión en que él, el rey, habló a su pueblo. Y no creían en la tradición de sus padres. Quienes no creían en la tradición de sus padres, aquellos niños pequeños que ya estaban jóvenes, ¿sí? No creyeron en las palabras que habló el rey Benjamín. Versículo 2. No creían lo que se había dicho tocante a la resurrección de los muertos, ni tampoco creían lo que
lo concerniente a la venida de Cristo. Así que por motivo de su incredulidad, no podían entender la palabra de Dios y se endurecieron sus corazones. La incredulidad hace que no podamos entender la palabra de Dios por más que la escuchemos. Y la incredulidad hace que se endurezcan nuestros corazones. Entonces, ¿qué debemos hacer para que se endurezcan nuestros corazones contra la palabra de Dios? Debemos creer en las palabras de Dios. Debemos creerle al Salvador Jesucristo, creer en sus palabras. Versículo 4. Y no quisieron, por motivo de su incredulidad, en la dureza de sus corazones, no quisieron bautizarse ni tampoco unirse a la iglesia. Como pasa en la actualidad, muchos hijos, aún sus padres siendo miembros de la iglesia y muchos hijos siendo aún del convenio, no están unidos a la iglesia. Muchos de ellos no quisieron bautizarse y no quieren bautizarse, pasando igual que en los tiempos del rey Mosías. Y no quisieron bautizarse ni tampoco unirse a la iglesia. Y constituyeron un pueblo separado en cuanto a su fe. Y así quedaron desde entonces, en su estado carnal e inicuo, porque no querían invocar al Señor su Dios. No querían guardar los mandamientos del Señor su Dios. No querían orar. No querían tener una relación con el Señor su Dios. No querían entrar en el convenio de la vida eterna y de las bendiciones que nos da nuestro Señor Dios. No quisieron, se rebelaron. Al respecto de la nueva generación, el presidente Henry B. Eyring de la primera presidencia recalcó la importancia de enseñarles a los jóvenes de la iglesia a creer en Dios. Es una responsabilidad de los padres a enseñar a nuestros hijos desde que aún están en el vientre de sus madres. Enseñarles a creer en Dios. Veamos lo que dijo el presidente Eyring. No hay cometido en el reino más importante que el de inculcarles fe a los jóvenes. Cada joven de cada generación escoge entre la fe y la incredulidad. La fe no viene por herencia, sino por elección. Repito esto. La fe no viene por herencia, sino por elección. Hay padres que piensan que porque son hijos del convenio, porque nacieron dentro del convenio, ellos ya son herederos de vida eterna. Si bien es cierto, están sellados por tiempo y eternidad, pero la fe no viene por herencia, sino por elección. Al tiempo de los 8 años, ellos elegirán bautizarse. Cuando cumplan la mayoría de edad, los 18 años, ellos elegirán recibir el sacerdocio, si son varones, e investirse en los santos templos y hacer convenios con Dios. Ellos elegirán. Los que le creyeron al rey Benjamín aprendieron esto cuando muchos de sus hijos después optaron por no creer. Y eso pasa hoy en día también. Repito esta parte. Los que le creyeron al rey Benjamín aprendieron esto cuando muchos de sus hijos después optaron por no creer. Las escrituras nos dan una razón.
porque no querían invocar al Señor su Dios. No querían saber nada del Señor su Dios. Se habían rebelado contra el Señor su Dios. Al hablar a los jóvenes de la iglesia, el elder Jeffrey R. Holland, del coro de los 12 apóstoles, explicó por qué los miembros de la iglesia con más años guían a los que tienen menos edad. Veamos. Gran parte de lo que hacemos en la iglesia está dirigido a ustedes, los que el libro de Mormón llama la nueva generación, los jóvenes de hoy, los jóvenes milenarios. Nosotros, los que hemos recorrido ya los senderos en los cuales ustedes se encuentran, tratamos de explicarles algo de lo que hemos aprendido. Les damos voces de aliento y procuramos advertirles de las trampas y los peligros que nosotros hayamos enfrentado en ese camino. ¿Qué está diciendo el presidente Holland? Que una vez nosotros hemos sido jóvenes, con los mismos peligros de ahora, habiendo pasado y transcurrido, habiendo vivido, ahora con la experiencia, como adultos, damos voces de aliento y procuramos advertirles de las trampas. Porque hay trampas. Y hoy más que ayer. Y los peligros que nosotros hayamos enfrentado en ese camino. Y los peligros de hoy son mayores que ayer. La gente de ayer, de hace unos 50, 60 años, eran más humildes, más inocentes. Hoy no. Hay mayor peligro. Continúa diciendo el elder Holland, siempre que es posible, nos esforzamos por caminar a su lado y por mantenerlos cerca de nosotros. ¿Y por qué lo hacemos? Lo hacemos porque los amamos, porque amamos a nuestros hijos, a nuestras hijas. Y porque queremos que ellos también obtengan la vida eterna. Y no lo contrario. No queremos que sufran, queremos que tengan gozo en esta tierra de probación. Sean felices al lado del Señor. No esa felicidad entre comillas efímera que da el mundo por unos minutos o segundos, sino una felicidad duradera, un gozo eterno. Continuamos con la lectura del versículo 5. Ahora bien, durante el reinado de Mosía, sus números no eran ni la mitad de los del pueblo de Dios. Mas por causa de las disensiones entre los hermanos, las disensiones que había en la iglesia, se hicieron más numerosos. ¿Quiénes se hicieron más numerosos a causa de las disensiones? El pueblo que estaba en contra de Dios. Y lo mismo puede pasar hoy en día. Y creo que lo está viendo. Y está sucediendo. Si ustedes ven la magnitud de los barrios, en especial, bueno, en mi país, del Perú, no sé si en otros países cada uno debe tener. En mi país hay como más de 650 miembros. ¿Pero cuánto asistimos? Alrededor de 150. A lo mucho 200 en oportunidades, que se trabajan mucho, como en una conferencia de barrio.
Pero después se reduce esa cantidad. Estamos hablando entre el 20 y el 25% de los miembros. Y posiblemente se han apartado del reino de Dios porque no creyeron en las palabras de Dios. Por las disensiones que pudo haber entre hermanos. ¿Quiénes se hicieron más numerosos? Los que no asisten a la iglesia. ¿Quiénes se hicieron más numerosos? Los que no leen las escrituras. Los que no renuevan sus convenios semana a semana. Su convenio mediante la Santa Cena con el Salvador Jesucristo, a quien le prometieron renovar sus convenios semana a semana, a quien le prometieron guardar el día de reposo, a quien le prometieron serle fiel hasta el final de sus días. Pero a causa de las disensiones o el no creer en las palabras de Dios, estos hermanos se hicieron más numerosos y apartaron de la iglesia. Lo mismo ayer que hoy. Versículo 6. Porque sucedió que con sus palabras lisonjeras engañaron a muchos que eran de la iglesia. ¿De dónde vienen esas palabras lisonjeras que hacen que nuestros miembros fieles se aparten de la iglesia? Vienen del mundo. Vienen de aquellas personas que odian la iglesia. Viene del enemigo de nuestras almas, el diablo. Que usa artimañas, usa disidentes, usa las malas personas para que no crean en el Dios de Israel. Así es que muchos de los que disidentes, de los que salieron de la iglesia, fueron engañadas por las lisonjeras palabras del mundo. Ayer como ahora sucede. Y les hicieron cometer muchos pecados. ¿No está pasando lo mismo hoy? De modo que se hizo necesario que cuando aquellos que fueran de la iglesia cometieron pecado, la iglesia debía amonestarlos. ¿Verdad que hemos aprendido hasta aquí? Podemos ayudar a los demás a venir a Jesucristo. Podemos, si nos hemos apartado de la iglesia, venir a la iglesia de Jesucristo, venir a Jesucristo y ayudar a los demás a venir a Jesucristo. No ser parte de los disidentes que están en contra del Evangelio de Jesucristo, sino estar y vivir en el reino de Dios. Salir de Babilonia. El Señor nos ha invitado a que todos los santos salgamos de Babilonia, del mundo, y vengamos al reino de Dios y convivamos con todos los hijos en el reino de Dios. Que hagamos crecer la iglesia, que hagamos crecer el reino hasta llenar toda la tierra. Porque se llenará toda la tierra, el reino de Dios llenará toda la tierra. Eso está escrito, así lo dijo Dios. Si nosotros ayudamos, qué bien. Pero si nosotros no lo hacemos, Dios lo hará. Y cuando llegue él mismo a predicar el evangelio por su propia voz, ay de los que no están en el reino de Dios. Porque el Señor predica a su manera. El reino de Dios
como lo dio el profeta Daniel, se extenderá por toda la tierra, y toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Cristo, y guardará sus convenios y los mandamientos. Y los que no lo hagan serán separados. Hoy que tenemos la oportunidad de vivir en esta tierra de probación, tenemos la oportunidad y la elección de venir a Jesucristo, estar dentro del reino de Dios, ser fiel a las promesas que hemos hecho a los santos que se han bautizado y ingresado al santo templo, de ser fieles hasta el final de sus días. Y a los nuevos, venir a Cristo, arrepentiros de sus pecados, aceptar el evangelio restaurado de Jesucristo y bautizarse para expiación de sus pecados, para que puedan ser redimidos por la sangre bendita que derramó nuestro Salvador Jesucristo. Y podamos ser miembros del reino de Dios, ser miembros de la iglesia de Jesucristo. Segundo principio que estudiaremos: por medio de Jesucristo puedo cambiar para mejor. Leeremos Mosías capítulo 27 y 28. Algunos versículos que nos van a ayudar a que podamos identificar el principio y la verdad que el Señor quiere que aprendamos por medio de esos versículos. Muy bien. Era obvio que Alma, hijo, necesitaba renacer espiritualmente. Alma, hijo, a pesar que su padre era el profeta. Y es muy posible, a pesar de haber escuchado la palabra de Dios, él se rebeló e iba por toda la tierra entre la iglesia, hablando mal de la iglesia y del Señor. Y el pueblo se volvió más numeroso en contra del Señor, porque hubo más disidentes. El Alma y los hijos de Mosía eran los más viles pecadores, dice. ¿Por qué los más viles pecadores? Porque ellos conocían la palabra de Dios, porque fueron instruidos en la palabra de Dios. Alma fue un profeta de Dios. Tu hijo, por supuesto, que había escuchado la palabra de Dios. Y es muy imposible que haya sido bautizado. Pero escuchó las palabras lisonjeras de alguien o del mismo opositor, el diablo, que comenzó a luchar contra la iglesia de Dios. Igual pasaba con los hijos de Mosía, el rey Mosía. Era un fiel siervo del Señor, al que sus hijos conocían muy bien la palabra del Señor porque fueron instruidos en las tradiciones de sus padres. Tenían el evangelio en sus vidas. Por eso las escrituras dicen los más viles pecadores, porque se habían rebelado contra el Señor su Dios. Veamos lo que dice en Mosías 28, versículo 4. Y así obró en ellos el Espíritu del Señor, porque habían sido los más viles pecadores. Y el Señor, en su infinita misericordia, juzgó prudente perdonarlos. No obstante, padecieron mucha angustia de alma por causa de sus iniquidades, sufriendo mucho,
y temiendo ser rechazados para siempre. Como dice la angustia de los condenados. Pero el Señor en su infinita misericordia juzgó prudente perdonarles, darles una nueva oportunidad de regresar a la iglesia, de abrir sus bocas en adelante para predicar el evangelio del Señor su Dios. Principio que aprendemos aquí. Si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos con sinceridad de corazón, el Señor nos perdonará. Cuantas veces nos arrepintamos, el Señor nos perdonará. Pero la condición del arrepentimiento es con sinceridad de corazón. No pensemos jugarnos con el arrepentimiento. Me arrepiento hoy, pensando que mañana lo vuelvo a cometer. Eso no es un arrepentimiento sincero, sino que debemos confesar nuestros pecados y arrepentirnos con sinceridad de corazón. Al hacerlo, el Señor nos perdonará, porque no podemos engañar al Señor. Él sabe todas nuestras intenciones del corazón y todos nuestros pensamientos. Él sabe nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. No pretendamos engañar al Señor. No nos equivoquemos aquí. El arrepentimiento tiene que ser sincero. Cuantas veces nos arrepintamos, el Señor nos perdonará. Porque como hombres naturales fallamos a veces. Nos equivocamos. Y el Señor nos perdona si le pedimos perdón con sinceridad. Sin embargo, poco después de convertirse, Alma testificó que la conversión es esencial para todos. No te maravilles de que todo el género humano deba nacer otra vez, le dijo el ángel del Señor a Alma. Veamos en Mosías 27, versículo 25 lo que dice. Y el Señor me dijo, no te maravilles de que todo el género humano, si hombres y mujeres, toda nación, tribu, lengua y pueblo deban nacer otra vez. Sí, nacer de Dios, ser cambiados de ese estado carnal y caído a un estado de rectitud, siendo redimidos por Dios, convirtiéndose en sus hijos e hijas. Aquí el Señor le habló a Alma. Después que el ángel se presentó y los amonestó, él cayó a tierra. Estuvo inconsciente durante 3 días, en ese estado de inconsciencia. Él luego, más adelante, confiesa que fue perturbado como un alma en el infierno, hasta que suplicó, Señor, ten compasión de mi alma. Y el Señor le rescató. Y luego le dijo esas palabras, viendo sin sinceridad de alma que se había arrepentido. Y le dijo, no te maravilles de que todo el género humano, sí, hombres y mujeres, es lo mismo ahora que ayer. No porque le sucedió a Alma esas palabras o el Señor le dijo a Alma esas palabras, son solo para él, son para nosotros también, para nuestros tiempos, para nuestros días. Entonces, como son para nuestros días, tomemos esas palabras para nosotros, para nuestros hijos y para las generaciones que vengan. Entonces diría nuevamente, no te maravilles de que todo el género humano, si hombres y mujeres, toda nación,
tribu, lengua y pueblo deban nacer otra vez. Sí, nacer de Dios, ser cambiado de su estado carnal y caído a un estado de rectitud, siendo redimidos por Dios, convirtiéndose en sus hijos e hijas. Para comprender mejor este versículo, veamos el video respecto a este versículo. Basado en hechos reales, tal como está registrado en el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Alma, Alma. Me he arrepentido de mis pecados. Y el Señor me ha redimido. Después de pasar mucha tribulación, arrepintiéndome casi hasta la muerte, el Señor en su misericordia ha tenido a bien arrebatarme de un fuego eterno. Y he nacido de Dios. Mi alma ha sido redimida de la hiel de amargura y de los lazos de iniquidad. Me hallaba en el más tenebroso abismo, mas ahora veo la maravillosa luz de Dios. Atormentaba mi alma un suplicio eterno, mas he sido rescatado y mi alma no siente más dolor. Rechacé a mi Redentor y negué lo que nuestros padres habían declarado. Mas ahora Él se manifestará a todos. Sí, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará ante Él. Sí, en el postrer día, cuando todos los hombres se presenten para ser juzgados por Él, entonces confesarán que Él es Dios. De ahí en adelante, Alma empezó a enseñarle al pueblo, proclamando a todo el pueblo las cosas que había oído y visto, y predicando la palabra de Dios. El presidente Ratas Benzo nos dejó un recordatorio importante. En nuestros esfuerzos por nacer de nuevo y llegar a ser como nuestro Salvador Jesucristo, Él nos dijo lo siguiente: al procurar llegar a ser más y más como Dios, debemos tener cuidado de no desanimarnos y perder las esperanzas. El llegar a ser como Cristo es una actividad de toda la vida y con frecuencia requiere un crecimiento y un cambio lentos, casi imperceptibles. En las Escrituras encontramos ejemplos notables de hombres en cuyas vidas se produjeron cambios drásticos, en forma instantánea, por así decirlo. Alma, hijo; Pablo en el camino hacia Damasco; Enós, que oró aún hasta después de bien entrada la noche; el rey Lamoni. Estos ejemplos asombrosos acerca del poder de cambiar aún a grandes pecadores nos dan la seguridad de que los efectos del sacrificio expiatorio
pueden alcanzar incluso a los que están sumidos en la más profunda desesperanza. Pero debemos tener cuidado cuando hablamos acerca de esos ejemplos sobresalientes, porque si bien son reales y potentes, son excepciones de la regla. Por cada Pablo, por cada Enos y por cada rey Lamoni, hay cientos y miles de hombres y mujeres cuyo proceso de arrepentimiento es mucho más sutil e imperceptible. Día a día se van acercando más al Señor, sin siquiera darse cuenta de que están forjándose una vida cuyas cualidades se asemejan a las divinas. Esas personas llevan una vida sencilla de bondad, servicio y determinación. Son como los lamanitas, de quienes el Señor dijo que fueron bautizados con fuego y con el Espíritu Santo al tiempo de su conversión, por motivo de su fe en mí, y no lo supieron. El elder Dallin H. Oaks analizó lo que significa nacer de nuevo. Él dijo, la pregunta de si una persona es salva a menudo se formula en el sentido de si esa persona ha vuelto a nacer. El volver a nacer es una referencia familiar de la Biblia y del Libro de Mormón. Como dije antes, Jesús enseñó que a menos que un hombre naciere de nuevo, de agua y del Espíritu, no podrá entrar en el reino de Dios. El Libro de Mormón contiene muchas enseñanzas sobre la necesidad de nacer otra vez o nacer de Dios. Según entendemos estos pasajes, la respuesta que damos a la pregunta de si hemos nacido de nuevo es contundente, es un contundente sí. Volvimos a nacer cuando entramos en una relación de convenio con nuestro Salvador, al nacer de agua y del Espíritu, y al tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo. Y ese renacimiento lo podemos renovar todos los días de reposo al participar de la Santa Cena. Los santos de los últimos días afirmamos que aquellos que han vuelto a nacer de esta manera son engendrados hijos e hijas espirituales de Jesucristo. Sin embargo, a fin de recibir las bendiciones que pueden llegar por causa de esta condición de volver a nacer, debemos seguir honrando nuestros convenios y perseverar hasta el fin. Mientras tanto, mediante la gracia de Dios, hemos vuelto a nacer como nuevas criaturas con una nueva paternidad espiritual y las perspectivas de una herencia gloriosa. ¿Qué verdad hemos aprendido? Todo el género humano debe cambiar por medio de la expiación de Jesucristo. Es decir, nacer de nuevo o nacer de Dios por medio del agua y del Espíritu. Y renovar todos los días de reposo mediante la Santa Cena. El convenio que hemos hecho con nuestro Señor y Salvador Jesucristo de guardar sus mandamientos, de tomar sobre nosotros su nombre y serle fiel hasta el final. ¿Qué hemos aprendido hoy, amados hermanos? Hoy hemos aprendido dos lecciones importantes.
Puedo ayudar a los demás a venir a Jesucristo. Puedo ser un instrumento en las manos de Jesucristo para invitar a venir a Jesucristo. Y por medio de Jesucristo puedo cambiar para mejor. Como lo hizo el Señor con Alma, hijo. Podemos cambiar para mejor por medio de Jesucristo. Sin Él no cambiaremos. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. De la mano con el Señor podemos heredar la vida eterna. Sentir el gozo y la felicidad de los santos. El gozo que siente un santo en el reino de Dios. Saber y sabedor de que día a día va su conversión aumentando hasta llegar el día perfecto. Y el Señor le diga, venid, bendito, a mi diestra. Sé que nuestro Padre Celestial vive. Él es un amoroso Padre Celestial y nos ama. Sé que Jesucristo es el Mesías que vino y que vendrá pronto. Es el único Salvador y Redentor del mundo. Nadie llega al Padre si no es por Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él es el único mediador entre nosotros y el Padre Celestial. Porque Él resucitó, todos nosotros resucitaremos. Unos para vida eterna, otros para condenación eterna. Y la elección es nuestra, de seguirle, servirle o negarlo y apartarnos de él. El Señor vino y viene pronto. Testifico de ello en el nombre de Jesucristo. Amén. Hasta aquí ha sido el mensaje para ustedes. Se llamaban el pueblo de Dios. Shalom, hermanos. Que la paz reine en sus hogares y en sus corazones. Shalom, amados hermanos y hermanas. Bendiciones por casa. Nos vemos la próxima semana. Estudien sus manuales de Ven, Sígueme del Libro de Mormón. Para esta semana son los capítulos del 25 al 28. Que podamos esforzarnos por leerlos. Que el Señor nos bendecirá por hacerlo. Y nuestra conversión se irá acrecentando hasta que llegue el día perfecto. Que el Señor les bendiga. Nos vemos. Shalom. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.